Padre, te bendecimos en este día, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Te damos gracias por un día nuevo. Gracias por el descanso que nos has permitido tener. Te colocamos delante de tu presencia en este día, nuestra salida y nuestra entrada. Y te pedimos que conforme a tu palabra tú seas guardándonos, Señor. Seas protegiendo. Bendigo cada persona, Señor amado, que pertenece a la familia IFUS, cada persona, Señor, que se acerca en un momento para poder escuchar la palabra a través de este medio. Y te pido, Señor de la gloria, que tú seas obrando de una manera especial y maravillosa en cada uno, que levantes muros de protección alrededor de cada persona, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por la obra de Cristo. Te doy gracias por la obra de la cruz. Gracias por esa preciosa sangre que se derramó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Te exaltamos, te bendecimos, bendigo cada familia, cada hogar, Padre de la gloria. Bendigo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros varones, nuestras mujeres, nuestros ancianos. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias por Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio. La bendigo en el nombre precioso de Jesús. Y te pido en este momento, Señor amado, que el Espíritu de tu palabra sea ministrando a nuestro espíritu, a nuestras vidas de una manera especial. Que seas tú exhortando, edificando, consolando por medio del Espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Es una alegría, es un placer poder llegar allí hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, donde en este momento estén observando este tiempo de estudio de la palabra, este tiempo de la predicación de la palabra. Le doy la bienvenida a todos en esta hora, no sé, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en que estén mirando este mensaje, le damos la bienvenida. Recordando que nuestro Dios Todopoderoso tiene buen cuidado de cada uno de nosotros para la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Estamos hablando acerca de lo que es la sanidad espiritual y la sanidad física, ya que lo uno tiene que ver con lo otro. Muchas situaciones espirituales que están mal llevadas por nosotros producen en nuestros cuerpos cierto tipo de enfermedades. Y es donde nosotros tenemos que recurrir a lo que dice el apóstol Juan cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que tengas salud así como prospera tu vida espiritual. Porque cuando él está hablando allí del alma, es el alma sujeta al espíritu. Nosotros no debemos vivir como cristianos almáticos, es decir, que nuestra vida cristiana, que nuestra vida espiritual esté dominada, esté gobernada por nuestras emociones, esté gobernada por la voluntad de nuestra alma, esté gobernada por el intelecto de nuestra alma, sino que todo lo contrario. Mi alma debe ser gobernada por el espíritu, debe ser llevada a exaltar y a glorificar a Dios. Nuestra alma debe ser guiada por el discernimiento espiritual para poder conocer de dónde viene una palabra, para poder conocer la presencia de Dios y poderla disfrutar. Nuestra alma debe ser gobernada, debe ser influenciada por la conciencia del Espíritu para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. De lo contrario, entonces nuestra vida espiritual estaría siendo gobernada por nuestra manera de ver las cosas desde nuestra alma. Y la verdad es que si tenemos vida espiritual, es el Espíritu el que debe gobernar sobre nosotros. Ayer hablábamos de que somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y que el deseo de Dios es que sean guardados irreprensibles. Es decir, que podamos tener una vida rodeada de bendición. Porque hay dos formas de llevar nuestra vida cristiana: a la manera de Dios y a la manera nuestra. Y a la manera de Dios, siempre su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, será una bendición para nosotros. Y hablábamos ayer, estábamos terminando hablando acerca de la exhortación que hace el Señor por medio de su palabra, cuando dice: hermanos, dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes
y le dan orientación espiritual. Lo que está exhortando el Señor, lo que está exhortando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y es a honrar, a respetar a quienes estamos al frente de una congregación, quienes estamos pastoreando. Así que si de pronto tú perteneces o te congregas en una iglesia diferente a ICFUS, te animo, te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que honres a tus pastores, a que respetes a tus pastores. Y vamos hoy al versículo número 13 de 1 de Tesalonicenses 5. Seguimos allí con este capítulo hablando acerca de la importancia de la sanidad, tanto espiritual como física. Y complementando el versículo anterior dice: ténganles mucho respeto a sus pastores, a sus líderes espirituales, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Te lo quiero plantear de la siguiente manera. Si tú eres un padre de familia, si tú eres una madre de familia, y ves a tus hijos golpeándose los unos a los otros, ves a tus hijos peleándose los unos a los otros, ves a tus hijos agrediéndose los unos a los otros, ¿qué va a sentir tu corazón? ¿Cómo te vas a sentir en tu corazón? Entonces, ahí hay varias cosas que tenemos que considerar. Una, que de pronto la crianza que se les dio no es la correcta y se les alentó a que no se dejaran nunca de los demás. Y eso hace que ellos como hermanos se peleen y haya contiendas entre ellos. Lo otro es que tú los criaste de una manera adecuada, los enseñaste, los educaste conforme enseña la palabra, pero desafortunadamente ellos no han seguido de ninguna manera la enseñanza que tú le diste. Es decir, han sido rebeldes a la enseñanza que tú en un momento les diste. Entonces es importante en ese sentido comprender cómo se siente el corazón de Dios cuando hay disputas, cuando hay contiendas, cuando hay peleas entre nosotros, sus hijos, entre nosotros, la iglesia. Por eso dice, uno, respeten la labor que hacen sus pastores. Porque es muy fácil juzgar y es muy fácil echar por tierra. Y lo otro dice, vivan en paz los unos con los otros. Y cuando logramos vivir en paz, cuando logramos tener una relación de hermanos en Cristo en paz, unas relaciones interpersonales en paz, eso es una muestra de que tú y yo estamos espiritualmente sanos. Seguimos peleando los unos contra los otros, contendiendo los unos con los otros, criticándonos los unos a los otros, incluso calumniándonos los unos a los otros, echando por tierra lo que hacen los unos y los otros. Eso demuestra que estamos enfermos espiritualmente y que necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor, pedirle perdón porque hemos permitido que espiritualmente seamos contaminados por el pecado, y buscar la reconciliación y buscar vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Aquí dice, y vivan en paz unos con otros. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice en Hechos capítulo 2 que estaban unánimes juntos, había unidad, había armonía allí cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque para Dios es importante, para el Señor Jesús que dio su vida por ti y por mí, es importante ver que nosotros como hijos de Dios vivimos en armonía. Y cuando hay esa unidad y hay esa armonía, termina diciendo el Salmo 133, que allí envía Dios bendición y vida eterna. Si queremos ver la bendición en medio nuestro, porque ya gracias al Señor hemos recibido la vida eterna por Jesús de Nazaret, si queremos ver la bendición en nuestras vidas, ver la bendición en nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, si queremos ver la bendición en nosotros como ICFUS, debemos vivir en paz unos con otros. Debemos vivir en unidad y en armonía los unos con los otros. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras determinan si estamos espiritualmente sanos o estamos espiritualmente enfermos. Entonces el Señor dice aquí, vivan en paz unos con otros. Y nos da unas indicaciones para poder fomentar esa unidad, esa armonía y esa paz en medio de la iglesia.
Dice en el versículo número 14, hermanos, los instamos, los animamos, les pedimos que amonesten a los perezosos. Esta palabra perezosos quiere decir a los indisciplinados, a los que siendo cristianos viven como si no lo fueran, que amonesten a aquellos que son rebeldes a la palabra del Señor, que son desobedientes a la palabra del Señor. Esta palabra amonesten quiere decir reprendan, regañen allí a las personas que no viven conforme el Señor quiere que vivan, que no viven respetando los principios y los valores cristianos, que echan por tierra los valores cristianos para poder hacer lo que ellos quieren. Entonces dice, regañen, reprendan, corrijan, castiguen a aquellos que quieren vivir fuera de los valores cristianos, fuera de los principios bíblicos. Y sigue diciendo allí, alienten a los tímidos. En otra parte dice, alienten a los que tienen miedo. Sigue diciendo, cuiden con ternura a los débiles. En una versión dice, a los flacos, refiriéndose a que están espiritualmente desnutridos. Entonces, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes para con todos. Mira el tipo de cristianos que está el Señor viendo que hay en una congregación común y corriente. En una congregación común y corriente hay gente, hay hermanos y hermanas que a pesar de haber hecho una oración de fe, quieren seguir viviendo pasando por alto las leyes de Dios, pasando por alto las normas que el Señor nos coloca, pasando por alto el estilo de vida que el Señor demanda de nosotros como cristianos. Dice que eso hay en la iglesia. En Tesalónica había ese tipo de personas y posiblemente las haya en Icfus. Dice también que hay personas que son temerosas, tímidas, que son un poco acobardadas. Entonces, y dice que hay personas que son débiles espiritualmente. Pero le está hablando primero a los que son espiritualmente fuertes y les dice, ustedes que espiritualmente son maduros, ustedes que espiritualmente son fuertes, amonesten. Mire que no está diciendo aquí que hablemos mal los unos de los otros. ¿Te das cuenta? Es decir, el Señor nos está presentando diferentes tipos de cristianos que hay en la iglesia. Pero no nos está diciendo que debemos hablar los unos contra los otros. Que debemos hablar mal los unos de los otros. Que debemos de pronto ultrajar o calumniarnos los unos a los otros. Que debemos de pronto echar por tierra los unos lo que hacen los otros. No nos está diciendo que esa es la forma correcta de vivir. No nos está diciendo que hablemos mal. De la abundancia del corazón habla la boca. Y que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, amada iglesia, en aquellos que de pronto no quieren vivir en santidad, no quieren vivir como el Señor enseña, no quieren vivir respetando los principios, los valores cristianos, las ordenanzas del Señor. Si de pronto ellos no quieren vivir así, si hay otros que son como miedosos, como tímidos, que son medio cobarditos de pronto, si hay otros que son débiles, el Señor nos dice que nosotros lo que debemos hacer es orar por ellos, amonestarlos, acercarnos y de una manera correcta, con ternura, con amor, corregirlos con amor, animarlos con amor, alentarlos con amor, cuidarlos con amor. Entonces démonos cuenta los indicadores de una persona que espiritualmente está sana. No pierde su tiempo, no malinvierte su tiempo hablando mal de los que están viviendo de una manera incorrecta, porque estaría siendo igual a ellos. No habla mal de aquellos que son como tímidos, que son un poco introvertidos. No habla mal de aquellos que son débiles, sino que dice la Escritura que somos pacientes los unos con los otros. Es decir, que esperamos en Dios que Dios haga la obra, porque la obra no la haces tú ni la hago yo. Nosotros no tenemos poder, no tenemos autoridad para cambiar a una persona. El único que puede cambiar el carácter de una persona y allí tallar el carácter de Cristo se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestra posición con aquellos que no quieren vivir bajo las normas del Señor, nuestra posición con aquellos
que son tímidos, que son miedosos, y con aquellos que espiritualmente son débiles, nuestra posición con ellos es animarlos y ser pacientes, orar a Dios que se glorifique en ellos y veremos la obra de Dios en sus vidas. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber si espiritualmente estás enfermo o espiritualmente estás sano, escúchate hablar. Escúchate la manera en que hablas de tu prójimo. Escucha la forma en que hablas de tus hermanos, de tus hermanas en Cristo. Escúchate a ti mismo o a ti misma cómo hablas de tus pastores, cómo hablas del liderazgo de la iglesia. Y según la forma en que tú hables, vas a descubrir con la ayuda del Espíritu Santo en dónde tienes que corregir, o vas a descubrir si realmente eres una persona espiritualmente sana. Dice el versículo 15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Es decir, los desquites dentro de la iglesia no existen. Las venganzas del corazón de los hijos de Dios no existen. No debemos pagar a otra persona mal con mal. Recuerden lo que dice el Sermón del Monte, que hagamos con nuestro prójimo así como nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. Es el estilo de vida cristiano. Es la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos. Asegúrense de que ninguno pague a otro mal por mal. Todo lo contrario, dice allí. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Dice, mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Es decir, no es solamente entre nosotros como hermanos en Cristo. Si una persona que no es cristiana hace algo malo contra nosotros, no somos llamados a vengarnos. No somos llamados a tomar revancha. Somos llamados a orar al Señor y a pedirle que Dios obre. Entonces, si esas cosas suceden entre nosotros, dice el versículo 16, estén siempre alegres, estén siempre gozosos. El espíritu alegre hermosea el rostro. Te vas a dar cuenta que de pronto puedes encontrar personas que tienen un rostro así como amargado, un rostro resentido, un rostro como que les muestra que siempre andan en problemas con los demás, en pleitos con los demás, que de pronto ve pasar a una persona y se desconfigura totalmente. Es una persona que espiritualmente está amargada, está resentida. Es una persona que no está bien espiritualmente. Pero aquellos que están gozosos, aquellos que tienen ese gozo como parte del fruto del Espíritu Santo en sus vidas, amor, gozo, mira que es el segundo ingrediente del fruto del Espíritu Santo. El primero es amor, ese amor que nos lleva a animar a los demás, ese amor que nos lleva a proteger a los débiles, ese amor que nos lleva a amonestar a los rebeldes, ese amor que nos lleva a estar gozosos. Y si ese amor está en nosotros, entonces podremos estar alegres. Y la amargura, que es una de las enfermedades espirituales más terribles y más destructoras, no estará en nuestras vidas, porque estamos gozosos, estamos alegres. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra protección. Y dice entonces en el versículo 17 lo que decía hace un momento: nunca dejen de orar. Es decir, oremos por aquellas personas. Si tú ves que alguien no está viviendo en la manera en que el Señor dice que debe vivir, debemos orar para que Dios sea orando, para que esa persona disponga su corazón y disponga su vida para que el Señor pueda orar. Es importante la oración. En lugar de murmurar, en lugar de criticar, oremos para que Dios obre. Oremos para que Dios quite toda venda espiritual. Y es posible que a través de esta palabra el Señor quiera quitar en ti la venda espiritual, pero solamente si tú lo dejas, solo si tú lo permites. Entonces, y miren que dice el versículo 19, que no apaguemos el Espíritu. El Espíritu Santo debe ser como un fuego dentro de nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que el enemigo llegue a influenciar en nuestra vida, o las situaciones de la vida, las adversidades influencien en nosotros para llevarnos a ser personas resentidas y amargadas, es como si utilizamos un extintor y allí ese extintor apuntado contra el Espíritu Santo lo apagáramos. Mira que allí en la Escritura, en Efesios capítulo 4, al final, llegando ya al final, dice: no entristezcan al Espíritu Santo con su manera de vivir. Aquí ya dicen: no apaguen al Espíritu Santo. Ya ha estado entristecido.
porque ustedes no viven, dice la Escritura, en la manera en que Dios quiere que vivan. Ahora, no vayan más allá y apaguen al Espíritu Santo de tal manera que su conciencia, aquella que discierne lo bueno de lo malo, llegue a encallecerse. Y hay que llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, desde la óptica de Dios, no desde la óptica de mi conveniencia, no desde la óptica de la presión de grupo, no, desde la óptica de la conciencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo uno con nuestro espíritu cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo, que en nuestro espíritu nosotros tenemos conciencia, Él despierta esa conciencia para que conforme a los valores, a los principios de Dios, a las normas del Señor, llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y que nuestra conciencia no sea distorsionada allí, no sea opacada a tal punto que apagamos al Espíritu Santo y a lo malo decimos bueno y a lo bueno llamamos malo. Sigue diciendo allí, no se burlen de las profecías. Respeten las palabras proféticas. Cuando hay una palabra profética de parte de Dios, hay que poner cuidado. Entonces, hasta hoy llegamos hasta acá, llegamos hasta el versículo número 20, hasta el versículo número 20. Entonces hemos aprendido, uno, que debe haber armonía entre nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo. Dos, que de la abundancia de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. De aquellos que de pronto tú en un momento dado te das cuenta que no viven de la manera correcta o has señalado en algún instante. Y que el hecho de hacer lo que el Señor nos dice, de animar, de amonestar, de proteger, de cuidar, de guardar, de fomentar la unidad y la armonía en medio de IFUS, eso nos lleva a que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Y eso nos va a llevar a ¿qué? Nos va a llevar a que el Espíritu Santo se avive en nosotros y a respetar el espíritu de la profecía. Yo les animo en esta hora, mis amados, les animo a todos, a toda la familia IFUS, que obedezcamos lo que dice la palabra. Sí, exhortemos, corrijamos a aquellos que no quieren vivir, animemos a los que son un poco de pronto introvertidos, débiles. A los débiles hay que protegerlos. Oremos por ellos y vamos a ver la gloria de Dios. No hablemos mal los unos de los otros, no echemos por tierra a los unos lo que están haciendo los otros. De pronto tú que no estás haciendo algo, no eches por tierra lo que están haciendo aquellos que se esfuerzan y que hacen todo lo posible por hacer las cosas para bendecirte y para la gloria de Dios. Oremos al Señor para que nos ayude. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas ocasiones en las cuales hemos señalado a nuestros hermanos, Señor, hemos hablado mal de ellos. Hemos, Señor de la gloria, incluso hasta calumniado. Hemos echado por tierra lo que otros con esfuerzo, Señor, están haciendo para la gloria de tu nombre. Hoy te pedimos perdón y oramos por aquellos, Señor, que son rebeldes a tu palabra, que están dentro de la iglesia, pero no quieren vivir bajo los principios, bajo los parámetros bíblicos. Oramos por aquellos que son, Señor, tímidos, que son introvertidos, Dios de la gloria, oramos por aquellos que son débiles, Señor de la gloria, y oramos por nosotros para que nos ayudes a ser pacientes los unos con los otros. Te pedimos que cambies nuestra manera de hablar respecto a ellos y que nos instes, Señor amado, a orar por ellos para ver tu gloria en sus vidas, que nuestros corazones sean sanados, sean restaurados y eso se vea en nuestras palabras, palabras sinceras, palabras transparentes y palabras que bendicen, no que maldicen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amada familia, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Un gusto poder compartir con ustedes en este día. Y donde quiera que vayan en este día, recuerden, por favor, de la abundancia del corazón habla la boca. Seamos instrumentos de Dios, canal de bendición para otros, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.